Lo dice La Guaira y lo dice Venezuela, tiene que haber un gran cambio en la Asamblea Nacional. Sí, es Nicolás Maduro que asegura que el 2020 será el año en que va a recuperar el control de la Asamblea Nacional y acusa a la oposición de sabotear la economía. ¿Cuál es la realidad de la economía desde que la oposición tomó riendas de la Asamblea Nacional? ¿Será posible que Maduro retome el control del Congreso venezolano? Lo vamos a discutir. La Unión Europea anunció su nueva propuesta ecológica, el Plan Verde Europeo. Se trata de un ambicioso proyecto de medidas que van desde el recorte de emisiones hasta la inversión en tecnologías ecológicas. Intenta hacer una demostración de cómo una vasta economía puede prosperar y a la vez hacer la salud del planeta una prioridad. ¿Es realista el proyecto? Lo examinamos. Intercambian promesas con hechos. ¿Cómo es que la integración global puede ayudar a Latinoamérica? Es un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la que se propone aprovechar el comercio como una herramienta de crecimiento económico más equitativo. Y uno de los responsables de su elaboración viene a compartir con nosotros la investigación. Mientras la mayoría de las cosas han subido de precio, un sueño en particular ha resultado ser súper barato. Lo que no hace mucho eran pueblos fantasmas, ahora están siendo sitiados por turistas que intentan comprar y ser parte de este sueño. Se trata de la venta de casas a $1 en Italia. Te vamos a contar esta historia en nuestra división de CNN Dinero Bienes Raíces. Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad de México comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en este último viernes del 2019. Se nos fue. Soy Mario González, esta noche en ausencia de mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos de inmediato. Lo dice La Guaira y lo dice Venezuela, tiene que haber un gran cambio en la Asamblea Nacional de la República. Nicolás Maduro asegura que el 2020 será el año en el que va a recuperar el control de la Asamblea Nacional. Acusa a la oposición de sabotear la economía. ¿Cuál es la realidad de la economía desde que tomó posesión la Asamblea Nacional? ¿Será posible que Maduro retome el control del Congreso en Venezuela? Lo vamos a analizar. Y vamos de inmediato con Guillermo Zubillaga, jefe del Grupo Venezuela del Consejo de las Américas desde Nueva York. Guillermo, qué gusto saludarte en este viernes. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro. Él promete retomar el control de la Asamblea Nacional. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de este objetivo Nicolás Maduro? En un año serán las elecciones, si no estoy mal. ¿Qué tal, Mario? Gusto saludarte y gracias por la invitación. Bueno, fíjate, tomando en cuenta, digamos, la erosión del sistema electoral venezolano, es una pregunta si hacen unas elecciones convocadas por el régimen de Maduro, si participaría o no el bloque de la oposición. Y esto pues definiría si es una elección legítima o ilegítima, como fue el caso de la elección de la reelección de Maduro. Así que tendría que ver, digamos, en las garantías, en si sigue Maduro en el poder, en el Ejecutivo, si hay un cambio del CNE, y eso pues indicaría entonces si el contrincante número uno de Maduro, la oposición, participaría o no, haciéndolo pues legítimas o ilegítimas. Ahora, yo te pregunto, ¿qué oposición? ¿Qué bloque? Porque hay una oposición suave y una oposición más radical. Claro. Y ese es el debate hoy día internamente en la oposición. La oposición está, digamos, pensando si cómo llegar al cese de la usurpación, que ellos dicen, pero, claro, para eso se requiere primero tener, digamos, una estrategia y hay pues una población importante que quiere participar electoralmente. Sin embargo, también se sabe que sin las garantías mínimas como son la observación internacional, como es, pues como ahorita mientras tú y yo hablamos, hay diputados que están desaparecidos, exiliados, perseguidos, hay muchos líderes políticos que están inhabilitados. Entonces, tendría que realmente haber una apertura, un cambio de 180 grados en lo electoral para que pues la mayoría de la oposición
participe activamente en esas elecciones parlamentarias. Y para eso el régimen de Maduro está tratando de sembrar muchas diferencias en el bloque, como tú bien destacabas, que cada vez más pues hay unas diferencias y básicamente todas giran en torno a esto, en torno a si se participa en unas elecciones con Maduro en el poder o no. Vimos lo que sucedió recientemente con las elecciones en Bolivia, esta observación por parte de la Organización de Estados Americanos y el informe final que dio y que sacó como conclusión que hubo irregularidades en el proceso y todo lo que pasó después. Esto pues hace que se vea lejano que Nicolás Maduro acepte una mediación o una observación de la OEA. ¿Coincides con esto? Coincido con eso y eso, digamos, es la polémica o, digamos, la controversia, el problema interno que tiene el régimen de Maduro es que no puede, digamos, irse por esta avenida en donde persigue a parlamentarios que han sido electos y, digamos, están desaparecidos en las manos de las autoridades. Hay parlamentarios que todavía no han recibido un juicio político, como es el caso de Juan Requesens. Entonces, o digamos, o se modera un poco, permite una renovación del Centro Nacional, del Comité Nacional Electoral, permite una renovación de la observación internacional, o digamos sigue pues en su senda que anda de pues tratar por la vía de la represión y de la censura hacer aparentar que son elecciones limpias cuando no lo son. Entonces, digamos, esa es la polémica interna que tiene el régimen, si afloja, si da garantías, como decías tú, el caso de la observación internacional, o si sigue pues en esta senda autoritaria y trata de, a nivel internacional, persuadir, decir que ellos sí tienen, digamos, un respaldo legítimo, que han sido electos legítimamente y que representan una institución como lo es la Asamblea Nacional. Maduro, ya vimos lo que va a ser la tónica de la campaña, está responsabilizando a la Asamblea, a la oposición, a la Asamblea Nacional, de la situación económica por el bloqueo que han hecho de sus medidas. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, no creo que es muy cierto. Maduro, teniendo pues la Asamblea Nacional, ha ejecutado lo que muchos analistas llaman un paquetazo. Como tú sabes, hoy más del 50% de las transacciones en Venezuela se desarrollan en una moneda que no es la moneda nacional, es el dólar, o también pasan con el euro. Eso sin duda es una gran, digamos, cambio que él ha hecho desde el Ejecutivo con la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano paralelo que no reconoce la Constitución. También ha aflojado todo tipo de controles, de importación, de divisas. Así que, digamos, él ha tenido la autonomía de hacer estos cambios que normalmente requerirían, por supuesto, aprobación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, y volviendo al punto internacional, la Asamblea Nacional es quien tiene la facultad y que se le reconoce de aprobar nuevo endeudamiento, de aprobar, digamos, nuevos cambios a la ley de hidrocarburos, cambios que requiere el régimen de Maduro para poder mantenerse en el poder, para poder estabilizarse, para poder garantizar un mínimo de servicios básicos, no solamente en Caracas, sino en el resto del país. ¿Es la economía el tema que va a definir las elecciones, Guillermo? No creo, Mario. Yo creo que la economía hoy en día, a pesar de que se reporta que hay una estabilización y si bien el ritmo de la hiperinflación ha bajado, son pocos. Fíjate, los pensionados no reciben sus pensiones en dólares. Muchos de los trabajadores no ganan en dólares. Las remesas sí llegan, pero digamos, no sustituyen un ingreso normal como un empleo. Entonces, si bien la economía ya es obvio que la gran mayoría desea un cambio, creo que va a ser más bien lo político que va a determinar si se puede o no realmente darle una válvula de escape a la gente que desea un cambio del malestar económico que la gran mayoría sufre hoy en día. Gracias, Guillermo. Guillermo Zubillaga, jefe del Grupo Venezuela del Consejo de las Américas desde Nueva York. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Que tengas un excelente 2020, por cierto. Gracias. Hasta igual, pronto. Mario. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos igualmente a CNN Dinero vamos a volver en un momento. La Unión Europea anunció su nueva propuesta ecológica, el Plan Verde Europeo. Se trata de un ambicioso proyecto de medidas que van desde el recorte de emisiones hasta la inversión en tecnologías ecológicas. Intenta ser una demostración de cómo una vasta economía puede prosperar y a la vez hacer la salud del planeta una prioridad. ¿Es realista este proyecto? Lo vamos a examinar
con María Lorca Susino, profesora PhD de Economía de la Universidad de Miami, al volver aquí a CNN Dinero. La Unión Europea anunció su nueva propuesta ecológica, el Plan Verde Europeo. Se trata de un ambicioso proyecto de medidas que van desde el recorte de emisiones hasta la inversión en tecnologías ecológicas. Intenta hacer una demostración de cómo una vasta economía puede prosperar y a la vez hacer la salud del planeta una prioridad. ¿Es realista este proyecto? Lo vamos a examinar. Y vamos con María Lorca Susino, profesora PhD de Economía de la Universidad de Miami. María, qué gusto saludarte. Llama la atención que después de que termina la cumbre de la COP26 allá en España, en Madrid, mucha gente pensó que se quedó corta, pues parece la reacción de Europa ante esta situación y dice, bueno, pues nosotros vamos con este plan, más allá de si las grandes potencias, China y Estados Unidos, se ponen de acuerdo. Y saca este plan bastante ambicioso. María, ¿qué nos puedes decir? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Hombre, vamos a ver una cosa. Yo creo que Europa, digamos, es el continente más antiguo. Básicamente también viene de la mano de la presidenta del Parlamento, que es Alemania. Que es alemana. La primera vez que escuchamos nosotros hablar de un partido político verde, pues venía básicamente de Alemania. Entonces, bueno, Europa está muy por la labor de lo que es digamos, salvar o estar muy pendiente de lo que es el cambio climático. Que bueno, que es un tema que está muy candente. Lo que pasa es que toda esta miriada de soluciones que se están dando, yo creo que está muy bien, se nota que tienen una preocupación, pero yo creo que, a mi modo de vista, yo creo que es mucho más simple en el sentido de que si miramos al pasado, pues antes se mataban a las ballenas pues para el aceite, para alumbrar las casas, y antes estábamos destrozando el Amazonas y haciendo una deforestación para imprimir papel, para los periódicos, los libros. La tecnología ha superado todo eso. Vino Tesla, vinieron las tabletas, vinieron el mundo tecnológico. Entonces yo creo que lo que tendría que hacer realmente la Unión Europea, si quiere ayudar verdaderamente, es apoyar las nuevas tecnologías y empezar a ver una menos dependencia de cómo se está desarrollando las economías a base de gas o sea, de todo lo que tiene que ver con el petróleo. Oye, María, pero esto es posible, bueno, primero porque tenemos dos polos, digamos, ahorita hay también voces muy fuertes y poderosas como la de Donald Trump, que simplemente no cree en el cambio climático ni en el daño al medio ambiente. Y otra cosa que creo que también es importante analizar es, efectivamente, entran los autos Tesla y entran los autos movidos por energía eléctrica, pero necesitan litio, y para hacer litio tienes que ir a sacar litio, ya sea de México o de Bolivia, provocando también una devastación. Es decir, algunas empresas tienen esa carátula de muy ambientalistas, pero porque no hacen ahí no sacan ahí sus materias primas, sino en otros países, terceros países, generalmente en vías de desarrollo. Es decir, todavía hay una dependencia a la depredación ambiental. Sí, eso siempre va a estar ahí, mientras que nosotros básicamente necesitemos de un insumo para producir otro insumo, pues esa necesidad va a ser ahí. Me da igual si estamos hablando de un insumo que sea litio como si es chocolate, ¿me entiendes? Lo que pasa es que aparte de esta revolución tecnológica que está muy necesaria, que ya sabemos que en Alemania las grandes automovilísticas ya están hablando de que en un par de años van a sacar coches totalmente eléctricos. Sabemos que existen problemas de cómo se acumula toda la energía eólica, la energía solar. Entendemos el tema de las pilas, las baterías está muy complicado, pero también del otro lado no solamente tenemos que hablar del señor Trump, que no se cree nada de esto, sino, oye, también ¿por qué no miramos a China? Porque es que en China están caminando con mascarilla. Claro. Es que el aire es completamente irrespirable, no sé cuál es la palabra correcta, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto aquellos que no creen como aquellos que no se quieren sentar a entender que existe un problema. Para mí más grave está en el caso de China. Por supuesto. Ahora, escuchaba entre las críticas que se han hecho a este plan europeo, particularmente a la presidenta del Parlamento, es un plan muy bueno, muy ambicioso, pero muy vago en los detalles, María. Y no solamente eso, por desgracia, y ya te digo, es una cosa que se necesita y me parece muy bien que Europa lo ponga en marcha y diga, bueno, aquí vamos a tirar nosotros del carro. Pero es que esto me suena un poco a los planes quinquenales, en el 2020, en el 2021, yo que sé, en Europa han sacado que si los planes del desempleo, los planes del empleo, los planes de la inmigración, los planes...
luego no se cumplen, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que veo es que son mucho pronóstico a largo plazo, pero lo que yo veo es que en la Unión Europea, en el Parlamento, con 750, con el lío que hay de diferentes nacionalismos que se están dando, yo veo que este plan se va a quedar en aguas de borraja, desgraciadamente. Bueno, yo coincido contigo, siempre he asegurado que las leyes aprobadas y los acuerdos firmados que no pueden cumplirse son los peores. Es una pérdida de tiempo absoluta. Esperemos que no queden una pérdida de tiempo, pero bueno, creo que como bien dices, por lo menos Europa decide que va a empujar este carro a ver hasta dónde llega, a ver si es un buen ejemplo. Bueno, vamos a ver, yo creo que Europa, ahora que ya parece que el Brexit va a salir, que puede tomar las riendas de su propio futuro, bueno, pues estaría muy importante en que dentro de todos los cambios que necesita Europa realizar para enfrentar el siglo XXI que le viene por encima, bueno, pues sea este plan verde y realmente se pongan para ello. Sí, y otra cosa nada más me gustaría agregar, ojalá que Europa lo haga en sus empresas, que sea obligatorio, pero fuera de Europa, porque hay muchas empresas europeas que actúan diferente en Europa y en América Latina, por ejemplo, es otra historia muy distinta. María Lorca Susino, profesora PhD de Economía de la Universidad de Miami, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, feliz 2020 que se avecina. Muchísimas gracias, lo mismo para ti. Hasta pronto. Cuando regresemos a CNN Dinero, intercambiar promesas con hechos. ¿Cómo es que la integración global puede ayudar a América Latina? Es un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la que se propone aprovechar el comercio como una herramienta de crecimiento económico. Y uno de los responsables de la elaboración de este estudio viene a compartir su investigación. Se trata de Eric Parrado, jefe economista y gerente general de investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, desde Washington, al volver aquí a CNN Dinero. Intercambiar promesas con hechos. ¿Cómo es que la integración global puede ayudar a América Latina? Es un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la que se propone aprovechar el comercio como una herramienta de crecimiento económico. Y uno de los responsables de la elaboración del informe viene a compartir con nosotros la investigación, lo cual agradecemos mucho. Vamos con Eric Parrado, jefe economista y gerente general de investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo desde Washington. Gracias por estar con nosotros, Eric. Bueno, pues estamos en un escenario complejo de la economía global, un año 2019 en la que el comercio global se ha contraído. Y los pronósticos para el 2020 no son de un crecimiento mucho mayor. ¿Cómo puede aprovechar esto América Latina? ¿Qué postura debe tener? A ver, lo que hemos tratado de hacer con este informe insignia del Banco Interamericano de Desarrollo es justamente hacernos esa pregunta y desmitificar algunos hechos respecto a lo que es la globalización y la liberalización de mercados globales. Sobre todo el acceso a mercados globales por parte de los países de América Latina y el Caribe. Y hay muchos mitos y lo que tratamos de hacer es responder a esas interrogantes. Una de las primeras conclusiones de este informe es que justamente la liberalización comercial ha tenido un impacto muy positivo en las tasas de crecimiento económico. Por ejemplo, si tomamos desde 1990, las caídas de las barreras comerciales ha tenido un impacto que llega a 0,6 puntos porcentuales en términos de la tasa de crecimiento per cápita. Y es un punto muy importante porque, en otras palabras, significa que sin liberalización hubiéramos tenido crecimientos de solo 30 o 40% menos. Y obviamente lo que queremos es empujar la fuente de crecimiento de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la segunda conclusión, y también muy importante, es que cuando hay liberalización hay ganadores y perdedores, y por lo tanto tenemos que también hacernos cargo de los perdedores, sobre todo de las industrias asociadas a la sustitución de importaciones, donde hemos visto efectos negativos por el lado del empleo y también por el lado de salarios. Y por lo tanto, la política de recomendación que estamos haciendo respecto a este particular informe es que tenemos que seguir empujando la liberalización comercial, buscando nuevos mercados con nuevos productos, pero a su vez tenemos que tener una agenda complementaria que no deje a nadie atrás.
Es que ese es el tema principalmente, porque muchos están cuestionando ya lo que mucho se habló del neoliberalismo en América Latina, que esta apertura comercial tenga efectos positivos a todos los sectores de la población. Parece que hay un gran sector marginado. Lo vemos en dos ejemplos muy grandes, Eric, en Chile y en México. Creo que son dos ejemplos de las políticas de apertura comercial. México con el tema desarrollo muy grande. Lo mismo sucede con Chile, ya vemos manifestaciones en la calle. Por ejemplo, lo que vemos en términos de las amenazas a la globalización, ¿me escucha? Que hay amenazas a la globalización justamente producto de las tensiones comerciales que hoy día estamos viviendo, pero también de los efectos de la crisis financiera global. Y más importante, sobre las percepciones de que el beneficio del comercio internacional no ha llegado a todos los ciudadanos de nuestros países. Y por lo tanto, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer a nivel de todos los países, sobre todo a los países que se han integrado más al mundo, como los ejemplos que tuviste de México y Chile. Entonces, bueno, una cosa es crecimiento, y el crecimiento sí puede estar en la apertura comercial, pero otra cosa es la distribución del ingreso. Por supuesto. Y en eso hemos trabajado en el sentido de que el crecimiento es importante, obviamente necesitamos redistribuir, pero también tenemos que hacernos cargo de los temas de desigualdad. Y cuando hablamos de comercio, justamente teníamos esas conclusiones en que empujábamos crecimiento, pero al mismo tiempo teníamos que hacernos cargo de los temas de desigualdad, sobre todo porque hay sectores perdedores. Es bien importante plantear que la desigualdad económica en general en América Latina ha bajado desde indicadores bastante altos de desigualdad cuando uno, por ejemplo, hace mediciones del coeficiente de Gini, en que teníamos un coeficiente bastante alto en Chile de 0.51 del 2002 y ahora tenemos un coeficiente de Gini de 0.45. Y eso significa que se han hecho cosas respecto a la desigualdad, pero todavía quedan otros aspectos que hay que hacerse cargo. Y, por ejemplo, una reciente encuesta en Chile plantea que hay malestar, y hay mucho malestar, sobre todo de la clase media, con las élites. Sienten que los gobiernos no se preocupan de ellos, sienten que los empresarios tampoco, y sienten que el mercado no los puede aprovechar de justa manera. Y eso hay que hacerse cargo respecto a la desigualdad y respecto a las reformas que son necesarias en nuestros países. Ha habido una mayor clase media, una clase media ascendente que exige más también, Eric. Por supuesto, y obviamente también hay expectativas que resolver. Cuando uno revisa cuáles son las expectativas que las personas de la clase media necesitan y las familias de la clase media necesitan obviamente un buen empleo, un salario digno y pensiones dignas. Y justamente son los temas que salen cuando uno le pregunta a la clase media chilena si es que cuáles son los problemas mayores que ellos tienen cuando se ven en el futuro. Y las perspectivas obviamente no son tan positivas en un ambiente de crecimiento bajo. El 2019 vamos a terminar con una tasa de crecimiento cercana al 0%, es decir, no vamos a crecer respecto al 2018 y las expectativas para el 2020 no se ven tampoco muy positivas, en términos de que nuestra expectativa es que el crecimiento esté entre unos 5 y 2%. Por lo tanto, tenemos que generar, por un lado, mayor crecimiento económico a través, por ejemplo, de mayores políticas comerciales que miren hacia afuera, pero también con inversiones, por ejemplo, en infraestructura, como lo plantea el informe, pero al mismo tiempo tenemos que preocuparnos de los temas de desigualdad, no solamente en términos de ingresos, pero también en otros ámbitos como de trato. Pues interesante el documento para pues hacer políticas públicas. Eric, ¿dónde se puede consultar el informe? El informe se puede consultar en nuestra página web, www.iadb.org, interamericandevelopmentbank.org, y ahí obviamente lo pueden bajar tanto las versiones en español como en inglés. Pues una de las respuestas ahí está a lo que estamos viendo en toda América Latina de manifestaciones de inconformidad. Gracias a Eric Parrado, jefe economista y gerente general de investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo desde Washington. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Eric. Una pausa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Pasear por 330 acres en Atlanta, es casi como viajar al pasado o también al futuro. Todo depende de la producción cinematográfica que se esté realizando en Georgia. En solo instantes te vamos a dar acceso a los estudios del director Tyler Perry al volver aquí a CNN Dinero.
A principios del mes de mayo llegó a Chubut, en la Patagonia Argentina, el primer contingente de 11 médicos venezolanos. Hoy, según confirmó el gobierno provincial, son 23 los profesionales que trabajan en distintos hospitales rurales de la provincia del sur argentino. Natalia Ferrari tiene este informe. El gobierno de la provincia del Chubut, en el medio de la Patagonia Argentina, contrató un grupo de médicos venezolanos para que trabajen en hospitales rurales ubicados en la meseta patagónica. Entre los 23 profesionales está Joana Rondón, quien dejó su país buscando un futuro mejor y ahora vive en la localidad de Dolabón. Me formé en la Universidad de Oriente de Venezuela y estoy trabajando acá desde el 5 de mayo. Llegué a Argentina junto con mi mamá. Fueron alrededor de 5 meses que estuve en Buenos Aires. Bastante difícil la adaptación, la cultura, sobre todo para ella, que ya es una persona mayor, tiene Parkinson, la enfermedad de Parkinson, es hipertensa, es diabética, tiene de todo, es como una hija de 8 años, más o menos, mentalmente. Y pues, nada, me la traje para salvarla, porque en Venezuela no había nada. Medicación, calidad de vida, se había deteriorado mucho. Los médicos venezolanos que llegaron a Chubut para reparar la escasez de médicos en los hospitales rurales de la provincia se encontraron con el invierno patagónico. Una de las cosas más difíciles ha sido adaptarme al clima muy frío, un viento que parece como si hubiese llegado una tormenta a Venezuela. De verdad que ha sido muy difícil adaptarme a esas condiciones climáticas a las que nunca he estado acostumbrada. Jefferson Márquez Rojas y su esposa Jocelyn Torres llegaron a Argentina en 2018. Fueron trasladados a la localidad rural de Paso de Indios, a 365 kilómetros de Rawson, la ciudad capital de Chubut. En medio de la meseta está ubicada Paso de Indio. Sí, es muy pequeña, te comentaba hace rato, aproximadamente unos 2.000 habitantes. Nosotros en el hospital contamos con la directora de la institución, que ella es la encargada de todo el manejo allí, junto con la licenciada de administración. Y en el área médica, el área asistencial, tenemos una médico venezolana también, la doctora Nancy Rondón. Ella se integró a finales de junio en el segundo bloque de médicos venezolanos que llegaron a la provincia. Y estoy yo. Los doctores Jefferson y Jocelyn, además, viven otra experiencia nueva para ellos, ya que hace pocos días fueron padres de su primera hija, Emma Sofía. Y ahorita pues nos llegó Emma Sofía, se ha ido ampliando, es una chubutense hermosa. La idea era salir adelante por nosotros dos y ahora por nuestra bebé. Empecé a cocinar y a hacer una vida de ama de casa hasta que mis papeles estén listos y pueda empezar a ejercer como médico también en Paso de Indios. Puedo decir que a mi esposo le encanta el mate, se ha argentinizado bastante y yo todavía lo estoy llevando. Yo soy más de las milanesas, de los helados, no hay nada más rico que los helados argentinos. Si bien están acostumbrándose a su nueva vida en la Patagonia Argentina, no olvidan Venezuela ni descartan volver en un futuro. Yo siempre he dicho que el buen hijo siempre vuelve a su tierra, que fue la que me formó, la que me dio educación, y pues ahorita es una experiencia y también un crecimiento personal para luego volver a Venezuela y reconstruir un país mejor, con mejores valores familiares, de trabajo. Esa es mi meta y mi norte. Pero no quito la posibilidad de pasar una larga estancia acá en Argentina porque me siento bien y me han recibido espectacular. Aunque Argentina ha sido un país que nos ha recibido de brazos abiertos, extrañamos mucho a nuestro país. Para CNN, Natalia Ferrari, Chubut, Argentina. Desde el pasado 2 de diciembre, el gas natural entre Rusia y China fluye a través de un gasoducto que recorre más de 2.800 kilómetros. Este es el proyecto energético más importante de Rusia desde el fin de la Unión Soviética. A continuación, algunos detalles de este mega gasoducto.
Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Travis Kalanick finalmente abandona la empresa que ayudó a construir. El cofundador y expresidente ejecutivo de Uber anunció que dejará la junta directiva al final de este mes para dedicarse a otros proyectos y actividades filantrópicas. Kalanick es uno de los fundadores de esta plataforma de transporte que es considerada como uno de los emprendimientos más valiosos en el mercado. Ahora está dedicado al desarrollo de Cloud Kitchens, que ofrece cocinas inteligentes para restaurantes dedicados exclusivamente a pedidos a domicilio. Apenas 2 meses duró como presidente ejecutivo de Michaels Mark Cosby. Este viernes, la empresa vendedora de artículos para artesanías y decoración anunció a Ashley Buchanan como su sucesor, a pesar de que mantendrá a Cosby en la junta directiva. La decisión generó que las acciones de la empresa aumentaran 15%. En total, tienen más de 1.260 tiendas en 49 estados de Estados Unidos y Canadá. La realidad llevada al mundo virtual. El videojuego Grand Theft Auto V se ha convertido en un campo de batalla entre los manifestantes de Hong Kong y los jugadores de China. Esto sucedió luego de que los participantes se dieran cuenta de que sus avatares podían usar la misma ropa que quienes protestan en Hong Kong: ropa negra, máscaras de gas y cascos de seguridad amarillos. El descubrimiento fue compartido en una red social y en un foro de discusión, y ahora se está popularizando entre los usuarios. Es probable que en estos días les haya llegado una notificación en la que las empresas le advierten que han actualizado sus políticas de privacidad para cumplir los requerimientos de la CPPA. La CPPA, por sus siglas en inglés, es la Ley de Privacidad del Consumidor en California y entra en vigencia el 1 de enero de 2020. La norma regula cómo las compañías recopilan y almacenan información. Esto aplica para quienes generan más de 25 millones de ingresos brutos anuales, manejan data de más de 25,000 personas u obtienen más del 50% de sus ingresos de la venta de información personal de sus clientes. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Ahora sí los voy a llevar al cine. Bueno, no exactamente, pero pasear por 330 acres en Atlanta es casi como viajar al pasado o al futuro, y todo depende de la producción cinematográfica que se esté realizando en ese momento. En este reporte te vamos a dar acceso a los estudios del director Tyler Perry. So you are standing in front of the White House. While we've done a spectacular job in building out this studio, we have 220 acres of green space. So when you work for a man that does this, you can only imagine what's next in his plan. Coming to work here at Tyler Perry Studios is inspiring. What Tyler has built here is the only major motion picture studio on the East Coast. When I hear people say Hollywood of the South, I kind of cringe, because it's not Hollywood anything. It's Georgia content creators, it's Georgia crew, it's Georgia infrastructure. We're our own industry. But if she was playing Dr. Feelgood, he might have done something right. What I want this to be is a place for the underdog. That's what I've always felt like I was, because I didn't play by anybody's rules. I felt like I had to do it my way. And I just can't wait to see all of the dreamers and the people who come through this gate, who get it and go out and do amazing things. Tyler's an inspiration because he doesn't ever see no as an option. And someone asked me once, what roadblocks have you had in opening the studio or helping open the studio? I thought about it and said, with Tyler, there aren't any roadblocks, because he's a force of nature. And so you just need to try to keep up. Usando. Vamos con las medallas del día de hoy. ¿Quién gana? Rite Aid. ¿Por qué? Sus acciones se han casi triplicado en 9 días. ¿Qué pasa? El 19 de diciembre, Rite Aid publicó su reporte financiero con unas ganancias inesperadas. Además, el beneficio ajustado de Rite Aid fue casi 8 veces mayor que las expectativas de los analistas, impulsado en particular por las fuertes ventas de farmacia. Este día su acción aumentó un 42%. A esto se suma que Rite Aid es una de las acciones con mayores intereses en corto en el mercado. Los vendedores en corto apuestan a que la acción caiga,
pero al ver que la acción aumentó, probablemente han estado comprando la acción para cubrir sus apuestas. Las acciones subieron hasta 15% el viernes, superando los $22 por acción antes de disminuir un poco. El 18 de diciembre, un día antes de que la compañía anunciara sus ganancias del tercer trimestre, Rite Aid se cotizaba en solo $8.32 por acción. Porque sus acciones se han casi triplicado en 9 días, Rite Aid se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde? ¿Quién pierde hoy? Amazon. ¿Por qué? El regulador de competencia de Gran Bretaña está intensificando sus investigaciones sobre la inversión de la compañía en Deliveroo. ¿Qué pasa? En mayo, Amazon lideró una ronda de financiación de $575 millones para esta empresa, una compañía de entrega de comida que opera principalmente en los países europeos. Pero en julio, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido ordenó a Amazon que detuviera su inversión mientras investigaba si el acuerdo equivalía a una adquisición. ¿Qué preocupa a la autoridad antimonopolio? Dos cosas. Las compañías competían por los mismos clientes antes de que Amazon cerrara su negocio de Amazon Restaurantes el año pasado. Ahora le preocupa que el acuerdo disuadiera a Amazon de volver a ingresar al mercado de entrega de alimentos. También advirtió que el acuerdo dañaría la competencia en el mercado donde Amazon y Deliveroo son dos de los jugadores más fuertes. Este viernes, la Autoridad de Competencia y Mercados dijo que había abierto una investigación fase 2 después de que las compañías no respondieron a sus preocupaciones. Y porque el regulador de competencia de Gran Bretaña está intensificando su investigación, Amazon se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Mientras la mayoría de las cosas han subido de precio, un sueño en particular resulta ser muy barato. Lo que no hace mucho eran pueblos fantasmas, ahora están siendo sitiados por turistas que intentan comprar y ser parte de este sueño. Se trata de la venta de casas por $1 en Italia. Te vamos a contar esta historia en nuestra división de CNN Dinero Bienes Raíces. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Dinero. Gracias por su compañía. Nos vemos el próximo lunes. Que pase un excelente fin de semana.